Oposiciones. ¿Qué son? ¿Qué tipos hay? ¿Requisitos y cómo es el proceso? Muchos ya me conocéis, pero para los que no me conozcan, soy funcionario de la Administración General del Estado desde hace ya 2 años y medio. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Del proceso de oposición me llevo muchos aprendizajes y experiencias que me gustaría compartir y por eso he iniciado esta divulgación para ayudar a otros a que puedan conseguirlo. Las oposiciones en España son procesos selectivos que se utilizan para cubrir las plazas en el ámbito público, que pueden ser en la Administración Central, autonómica o local. Es decir, que se puede opositar a puestos que engloban toda España, que sería la Administración Central. También se puede opositar a una comunidad autónoma en concreto, como podría ser Valencia, Madrid, Barcelona, Canarias. Y también a nivel local, que nos referimos a la Administración del municipio. Es decir, que opositamos a un ayuntamiento en concreto. Comencemos hablando con tipos de oposiciones. Tenemos las administrativas, las sanitarias, las educativas, las de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios sociales. Os explico un poco de cada una. Las administrativas son las más generales, destinadas a puestos de gestión en la administración pública, como son los auxiliares administrativos. Las sanitarias son aquellas plazas del ámbito de la salud, como son los médicos, enfermeros, auxiliares, inspectores sanitarios, entre otros. Las educativas están destinadas a profesionales de la educación, como maestros de infantil, profesores de primaria o secundaria, orientadores educativos y similares. Las de justicia incluyen puestos en el ámbito judicial, como pueden ser abogados de la administración, fiscal, secretario judicial y demás. Fuerzas y cuerpos de seguridad son aquellos puestos en cuerpos policiales y de seguridad, como pueden ser Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica o local, bomberos, técnicos en emergencia, inspectores en protección civil y por último las de servicios sociales enfocadas al ámbito social, como pueden ser trabajadores, coordinadores, inspectores sociales y demás. Pasamos a ver ahora cuáles son los requisitos generales. Y repito, generales. Requisito número 1, ser ciudadano español, es decir, nacionalidad española. O también sirve de un país miembro de la Unión Europea. Luego hay que tener la edad mínima establecida por cada oposición, que en general suelen ser 16 años, pero muchas exigen 18. Ahora habría que tener la titulación académica requerida por esa oposición. Y por último, cumplir con los requisitos exigidos por cada convocatoria. Como podéis ver, es importante leer la convocatoria, que nos interesa porque hay una serie de requisitos específicos según la oposición que sea. Siguiente punto, el proceso de oposición. En resumen, os adelanto que es un proceso muy duro. Primero la convocatoria, que sería el anuncio público de las plazas ofertadas y los requisitos, que insisto, es muy importante leerla, dado que ahí nos pueden salir motivos excluyentes, como podría ser algún problema sanitario que sea incompatible con el puesto, o también alguna forma excluyente podría ser pues tener antecedentes para ser policía. Luego está la inscripción, momento en el que los interesados deben de inscribirse siguiendo los pasos marcados. Pasamos a la gran batalla, las pruebas selectivas, esa fase de exámenes teóricos, prácticos y físicos según el tipo de oposición. Si has sobrevivido a todo esto, ahora se tienen en cuenta los méritos, que son los puntos por la formación académica que ya tengas, experiencia laboral, idiomas y demás. Puede que aún llegados a este punto, aún te topes con una entrevista personal en la que los nervios están a flor de piel. Y por último, el baremo final, que es la suma de las puntuaciones de todas las fases anteriores descritas. Y bueno, ahora os explico mejor esto, pero quiero aclarar primero los méritos. Los méritos incluyen formación académica, donde se valora la titulación requerida y otras adicionales. También la experiencia laboral, donde se puntúa la experiencia que tengas relacionada con el puesto. Los idiomas, si acreditas tener conocimiento sobre un idioma, también puede ser un mérito. Y por último, cursos y formación complementaria. Otros aspectos a nivel formativo que también se tienen en cuenta. Pero todo depende, como digo, de la oposición en concreto. Por citar un ejemplo así que os llame la atención, podrían ser los deportistas de alto rendimiento para oposiciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por si alguien no lo sabe, en cualquier parte del proceso puedes suspender porque no pasas la prueba, porque no cumples los requisitos y quedas fuera. Y es que cada convocatoria es independiente. En las próximas que tú te quieras presentar, comienzas de cero, porque no se te tiene en cuenta lo que hayas hecho en convocatorias anteriores. Oye, por cierto, y puede que aun pasado todo este proceso selectivo te incluyan un periodo de prácticas, que aunque es muy difícil, se puede suspender también y comenzar de cero. Por fin llegamos a la evaluación final. La puntuación final se obtiene sumando todos los puntos de las fases anteriores, como pueden ser los exámenes teóricos, prácticos, los méritos, entrevista personal y demás. Y ahora los candidatos, según su puntuación, se ordenan en una lista. Ahora se establece el número de plazas a cubrir, el llamado corte, y los que hayan superado esa nota son los que obtienen la plaza fija. Normalmente en la propia convocatoria ya se establece el número de plazas que serán ofertadas. En algunos sectores, y tal y como está la cosa en España, hay mucha competencia y es todo un desafío conseguir tu plaza fija.
vida. Yo pasé por todo ese proceso y si este vídeo tiene mucho apoyo, os traeré cómo fue mi experiencia en la oposición. Pero antes quiero aclarar un concepto muy importante y es el de funcionario, porque no sé si lo sabes, pero hay dos tipos: de carrera e interinos. Funcionarios de carrera son personas como yo que hemos pasado todo el proceso selectivo y hemos sido nombrados para cubrir un puesto de trabajo de manera permanente, lo cual tiene asociado una estabilidad laboral muy grande y además muy buenos derechos laborales. Funcionario interino es aquel que ocupa temporalmente un puesto en la administración pública para cubrir una necesidad concreta. Esta necesidad puede deberse a que hace falta cubrir una baja médica, por ejemplo, o porque está aumentando puntualmente el trabajo y hace falta más personal. Funcionarios interinos en general son esas personas que ya han pasado un proceso de formación o el propio proceso de oposición, pero que no han conseguido ninguna de las plazas fijas ofertadas. Un buen ejemplo de ello podrían ser los enfermeros, que una vez se gradúan ya pueden comenzar a trabajar en hospitales, porque ya se sobreentiende que tienen la formación necesaria para cubrir ese puesto, y suele ser para cubrir esas mencionadas bajas. Y otro ejemplo del que conozco un caso muy cercano podrían ser los bomberos de aeropuerto, que aun pasado todo el proceso selectivo, proceso de oposición, puede que se hayan quedado fuera de las plazas ofertadas, aun teniendo la capacidad para cubrir el puesto, por lo que son llamados o contratados para cubrir esas mencionadas bajas. Lo malo de estos casos es que no se dispone de la estabilidad laboral que caracteriza la figura del funcionario de carrera, dado que tu trabajo va más ligado a contratos por un tiempo limitado para cubrir esas bajas o necesidades del servicio. Ahora sí, una vez explicado esto, me quería despedir, no sin antes deciros que me preguntéis lo que queráis en los comentarios, cualquier duda que os haya surgido. Por mi parte, nada más, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.